Buenas noches. Los temas de la reforma educativa y la marihuana se meten hoy a las precampañas y López Obrador dice que lo que quiso decir sobre el perdón a Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto fue otra cosa. Pero antes de ir con la información de las precampañas y las historias del día, hoy, un jueves después, ocurrió esto. El jueves fue detenido este sujeto de 28 años en la colonia Roma. Había robado una tienda de artículos deportivos ubicada en la calle de Chiapas. Los policías lo detuvieron cuadras adelante en la calle de San Luis, esquina con Medellín, y fue llevado a la agencia del Ministerio Público. Pero no pasó mucho tiempo ahí. A pesar de que sí fue denunciado, el juez de control decidió dejarlo libre con el argumento de que el robo no fue con violencia, por lo que solo le ordenó acudir a firmar cada 20 días. Ayer este mismo hombre fue detenido nuevamente. Asaltó a una persona en calles de la colonia Doctores. Los policías le aseguraron las pertenencias de la víctima y un cuchillo. Y otra vez fue llevado al Ministerio Público. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, responsabilizó al sistema de justicia penal acusatorio. Se argumentó que era un delito de robo, se argumentó por el Ministerio Público que había ejercido violencia, que se había dado la fuga, que también se había resistido a la detención, que había golpeado a la policía. Sin embargo, la determinación fue de aplicar una solución alterna al conflicto, que fue suspensión condicional del proceso. O sea, al señor le suspendieron el proceso, se aplicó esta medida y bueno, pues estamos nosotros impugnando. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó a Imagen Noticias que este sujeto de 28 años tiene ya varias carpetas de investigación por otros robos y que opera normalmente en las colonias Roma y Doctores. Pues ahí tienen ustedes, detenido el 18 y otra vez el 24. Entonces, esto es lo que no puede pasar. Esto es lo complicado, pues, y lo que tenemos que seguir depurando. Esto es lo que no puede pasar, dice Miguel Ángel Mancera, pero es lo que está pasando. El gobierno de la Ciudad de México ha insistido que se deben hacer adecuaciones al nuevo sistema de justicia penal. Le pedimos que nos diera unos datos y nos informó que en 2006 ingresaron 7,800 personas a cárceles de la Ciudad de México. Eso en 2016. El año pasado, un año de más incidencia delictiva en el país, solo ingresaron 3,400 personas, menos de la mitad del año anterior. Esta es la situación. Por eso estas personas están saliendo tan fácilmente una vez que los detienen. Este jueves también tendremos. Los gobernadores reconocen la gravedad del problema de la inseguridad en México y al final del sexenio piden coordinación. Policías anticorrupción de Quintana Roo detienen en la Ciudad de México a quien hace 2 años fuera el candidato del PRI al gobierno del estado. Fue también secretario de Hacienda en el gobierno de Roberto Borge. El conductor del BMW pasará 9 años en la cárcel. La CFE responde a Imagen Noticias por uno de los 3 casos de niños electrocutados que transmitimos la semana pasada. Dice que no es culpa suya, sino de la construcción del edificio. Agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, siguiendo con este tema, detuvieron en Ecatepec a un sujeto que secuestró al chofer de un autobús de transporte privado. El supuesto ladrón se robó el camión y se llevó al chofer con él. Los agentes lo persiguieron por la autopista México-Pachuca. El agresor les disparó y los agentes lograron repeler la agresión. Dispararon a las llantas para obligar a esta persona a que se detuviera. Más adelante lo detuvieron. El chofer fue liberado y veremos si mañana o pasado mañana no queda en libertad. Vamos a darle seguimiento especial a este tema en los próximos días. En otras cosas, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, escribió en su cuenta de Twitter
su propuesta para legalizar la producción, venta y consumo de marihuana en los principales destinos turísticos del país. Dijo que fue una opinión a título personal que ya había dado en una conferencia y que lo hizo basada en el análisis y estudio del tema por muchos años. De la Madrid escribió: estoy convencido de que debemos debatirlo como parte de la solución a la violencia e inseguridad en México. ¿De qué hablaba Enrique de la Madrid? De lo que ya había dicho en un foro y subrayó esta mañana. Yo creo que es un absurdo que como país no demos ya ese paso, pero si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver eso que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. Esto lo dijo 2 veces en un foro, lo dijo esta mañana en una declaración, luego se ve que tuvo que meter reversa, cuando menos atenuarlo en su Twitter, pero ya lo dijo Enrique de la Madrid. Uno de los estados que mencionó fue Baja California Sur y rápidamente el gobernador de ese estado, Carlos Mendoza Davis, panista, dijo que en principio no está a favor, pero que parece incongruente que estemos luchando con una estrategia que cuesta vidas en México y cruzando la frontera a Estados Unidos, donde la marihuana se vuelve legal. Dice que hay que darle una buena pensada y quitarnos todos los tipos de tabú. Sobre este planteamiento, el precandidato presidencial del Frente Opositor, es decir, del PAN, pero también del PRD, un partido que ha impulsado la legalización de la marihuana. Bueno, el candidato presidencial Ricardo Anaya dijo en Querétaro que es un tema que debe tratarse de forma seria y no de manera superficial. Así lo dijo Ricardo Anaya. En este momento, legalizar las drogas no resolvería el problema de violencia en nuestro país. Lo que tenemos que abrir es una discusión seria, una discusión inteligente, una discusión con criterios técnicos, con criterios científicos. Por un lado, la salud pública, particularmente de los jóvenes, y por el otro lado, por supuesto, el tema de violencia y de pegarle a los cárteles donde más les duele. Pero sí haría yo un llamado a que este tema lo tratemos con toda la seriedad. Abrir una discusión seria. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4 años? ¿Cuánto tiempo se lleva discutiendo supuestamente con seriedad el tema de la marihuana? No le gustó a Ricardo Anaya esta propuesta, este lance de un funcionario del gobierno del presidente Peña Nieto, del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Bueno, y hablando de palabras en las campañas, Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir a matizar hoy los comentarios que hizo ayer sobre que le daría perdón, que perdonaría a los presidentes, a los expresidentes Carlos Salinas y en su momento Enrique Peña Nieto. Estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos, incluyendo algunos empresarios? Sí, sí. No es mi fuerte la venganza. Y vamos a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas. ¿Cuáles son las nuevas reglas? 0 corrupción y 0 impunidad. Miren, cuando se utilizan palabras como perdón, amnistía, impunidad, se tiene que saber qué significan estos términos, estos conceptos. No es lo mismo amnistía que impunidad. No es lo mismo perdón que amnistía o que impunidad. Son cosas distintas. Yo quiero decirles a ustedes que no va a hacer falta actuar como lo han hecho los gobiernos corruptos, que para justificarse emprenden acciones publicitarias, llevan a cabo
acciones espectaculares de meter a la cárcel a supuestos peces gordos y luego sus gobiernos terminan con lo mismo, llenos de corrupción. No es lo mismo amnistía que impunidad. Bueno, pues aquí quedará un poco en la duda lo que quiso decir ayer Andrés Manuel López Obrador, lo que matizó hoy. Por lo pronto, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, por coincidencia o por reacción, no lo sabemos, escribió un artículo para la edición digital del diario El País y ahí lanza una serie de preguntas a todos los candidatos presidenciales. Entre otras cosas, Salinas pregunta, ¿seguirá el debate electoral anclado, como desde hace 30 años, en el falso dilema de neoliberalismo contra populismo? Y también pregunta, ¿con cuál definición de democracia está comprometido cada aspirante? ¿Con la del pueblo por el pueblo y para el pueblo? ¿O con la de un solo dirigente? ¿Con la plebiscitaria, propiedad del líder populista? Y también pregunta, ¿qué proponen hacer para revertir la violencia y frente al narcotráfico, entre otras cosas? Carlos Salinas de Gortari. Como informamos el martes, un tribunal declaró culpable a Carlos Villuendas de homicidio culposo luego de que el 31 de marzo estrellara su BMW en el Paseo de la Reforma. Murieron 4 personas que iban en el auto. Hoy, en la continuación del juicio, 3 jueces de la Ciudad de México emitieron sentencia. Nosotros nunca hemos pedido ninguna remuneración, nunca hemos querido nada. Nosotros queríamos justicia, gracias a Dios ya la logramos, gracias a Dios. 10 meses después del choque en Paseo de la Reforma que causó la muerte de 4 personas, un tribunal de la Ciudad de México sentenció a Carlos Villuendas a 9 años y medio de prisión. Además, deberá pagar 1,414,380 pesos a familiares de 3 de las 4 víctimas del choque. En el caso de Luis Fernando García, su familia le otorgó el perdón. A pesar de que los familiares se dijeron satisfechos con la sentencia, sus abogados coincidieron en que buscarán la pena máxima de 20 años para el conductor del BMW. El tribunal va a conocer de la apelación que va a presentar el defensor y nosotros también, pues bueno, vamos a pedir el aumento de la sanción. La defensa de Carlos Villuendas insistió en que los jueces no valoraron adecuadamente las pruebas que se presentaron. Desde mi lado, estamos en lo dicho, no íbamos en estado de ebriedad, hay una prueba química que se antepone ante cualquier testimonio. Y el señor dice que no estaba en ebriedad, tiene el cinismo, después de que mató a mi hija, de decir que no iba ebrio. En la mañana, el encargado de seguridad de las instalaciones de Pemex en Salamanca, en Guanajuato, fue asesinado. Lo mataron cuando llevaba a sus hijos a la escuela. Uno de sus hijos resultó herido durante este mortal ataque. Tadeo Lineol Alfonso fue baleado cuando viajaba con sus hijos a bordo de una camioneta en la colonia Cipreses. Era capitán del ejército y se encargaba de la vigilancia de las instalaciones de Pemex y los ductos en Salamanca, como parte del grupo de agentes especiales adscritos a Pemex. Cerca de las 7 de la mañana, Tadeo Lineol Alfonso conducía su camioneta color gris sobre la avenida Lázaro Cárdenas. En el cruce con Boulevard Bicentenario, hombres a bordo de 2 motocicletas se le emparejaron y comenzaron a dispararle. En el ataque, su hijo de 15 años resultó con heridas en el tórax, por lo que fue trasladado a un hospital de Pemex para ser atendido, mientras que su hija tuvo una crisis nerviosa. La Procuraduría de Justicia de Guanajuato designó una unidad de investigación de homicidios y una célula de agentes de investigación criminal para llevar a cabo la investigación de este asesinato, la cual se realizará de manera conjunta con la PGR y autoridades de Salamanca. Pemex informó que colaborará en las investigaciones del caso y apoyará a la familia del trabajador, además de que denunciarán este ataque ante las autoridades correspondientes.
Guanajuato, hay que recordarlo, fue el estado que más tomas clandestinas registró el año pasado. De acuerdo con el reporte de Pemex, Guanajuato se encontraron 1,696 tomas clandestinas, por arriba de Puebla, más alto que en Puebla y Tamaulipas. En Salamanca, apenas en octubre, Pemex despidió a un grupo de trabajadores de la refinería del municipio cuando los encontró robando combustible. Y justo hace un año, el secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca, declaró que el 80% del robo de combustible de Salamanca se llevaba a cabo dentro de la refinería, y hoy matan al jefe de seguridad de Pemex allá en Salamanca. Por la mañana, durante la Conferencia Nacional de Gobernadores, los gobernadores coincidieron en que desde el año pasado se dio un aumento muy grave y muy preocupante en la violencia en el país. Por eso pidieron que haya más coordinación, justo lo que había prometido este gobierno al iniciar. Piden más coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal para combatir la inseguridad. Y bueno, en otras cosas, la Fiscalía de Quintana Roo detuvo en la Ciudad de México al ex candidato del PRI a la gubernatura del estado, Mauricio Góngora. Está acusado de desempeño irregular de la función pública y peculado. Góngora fue tesorero de Quintana Roo durante la administración de Roberto Borges. Además fue alcalde del municipio de Solidaridad. También se le investiga por un supuesto desvío de más de 750 millones de pesos. El señor Góngora va a ser trasladado a Chetumal y allá lo está requiriendo un juez de control. Lo detuvieron en la Ciudad de México, policías anticorrupción de Quintana Roo. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió que se investigue a todos los funcionarios que han protegido al exgobernador Eugenio Hernández, quien está defendiéndose un proceso de extradición. Esto lo dijo el gobernador de Tamaulipas precisamente en la reunión de gobernadores, en la reunión de la CONAGO. De una manera muy respetuosa, solicito ante el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se haga una investigación en contra de todos aquellos funcionarios que durante años han encubierto a esta persona. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas, desde el mes de octubre del año pasado, en más de 6 ocasiones, ha solicitado todas las carpetas de investigación que obran en contra de él en la Procuraduría General de la República. Mismas que pareciera ser que se tienen ocultas, porque la tienen desde ahí desde hace ya muchos años. Bueno, y en estos asuntos de gobiernos estatales denunciando corrupción, la Caravana por la Dignidad de Chihuahua, que viene a la Ciudad de México, encabezada por el gobernador Javier Corral, llegó hoy a Gómez Palacio. Durango no iba hoy no iba marchando Javier Corral. Un grupo, se calcula de unos 150 campesinos, se dice que encabezados por el regidor priista Uriel López, bloqueó la entrada para impedir el paso de la caravana. Más tarde, los integrantes de la caravana tenían que dar una conferencia de prensa en otro municipio y de nueva cuenta los fueron a interrumpir. El grupo Torreón viene de regreso, estaremos acá, muy contentos de estar en Durango, es ya la primera entidad fuera de Chihuahua y bueno, estamos en el camino a la Ciudad de México. ¿A quién se le habrá ocurrido ir a interrumpir así esta caravana que viene de Chihuahua? ¿O a quién se le habrá ocurrido mandar gente a interrumpir así la caravana? Veíamos a Ricardo Anaya hablar sobre la legalización de la marihuana, pero también hoy el precandidato presidencial del Frente Opositor se reunió con estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ricardo Anaya volvió a criticar a López Obrador por su propuesta de amnistía y a José Antonio Meade por su propuesta anticorrupción, la que presentó ayer. El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, estuvo en Villahermosa, donde trató otra vez de hablar del nuevo tono de su campaña de conciliación. En un encuentro con militantes del PRI, José Antonio Meade pidió hacer otra vez una política de conciliación y de unidad. En la política, en el país, estamos cansados de la confrontación. En el país estamos cansados
de la descalificación. En el país estamos cansados de los pleitos. En el país estamos cansados de concentrarnos en las diferencias. Mañana José Antonio Meade va a estar en Hermosillo, Sonora, y ahí dijo que se va a reunir, veremos si está en un mitin o cómo lo hace. Invitó a Manlio Fabio Beltrones, quien esta tarde confirmó en Twitter el encuentro. Beltrones escribió: estoy llegando a Sonora, listo para saludar y acompañar con gusto a José Antonio Meade en su visita al perismo estatal. Mañana se juntan Beltrones y Meade en Sonora, la tierra de Beltrones. En su tercer día en Chiapas, Andrés Manuel López Obrador fue recibido en su camino al municipio de Tuxtla Chico con este letrero: los rusos de Tuxtla Chico con Andrés Manuelovich. Y él aprovechó la oportunidad para que le tomaran este video posando frente al letrero. Ahí en Tuxtla Chico, López Obrador dijo que el Fondo Monetario Internacional es cómplice de la corrupción en México. Por cierto, López Obrador habló también en contra de la reforma educativa, dijo que llegando a la presidencia la va a cancelar y aseguró que la reforma educativa no sirvió para mejorar la calidad de una educación y solo fue un mecanismo para someter a los maestros. Y justo hoy, cuando López Obrador decía esto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó los resultados de la prueba Planea 2017. 6 de cada 10 alumnos de tercero de secundaria tienen un conocimiento insuficiente en matemáticas. Vamos a ver. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó los resultados de la prueba Planea 2017. Esta prueba se realizó a más de 130,000 alumnos de tercero de secundaria de todo el país para medir sus conocimientos en matemáticas y lenguaje y comunicación. De acuerdo con los resultados, más del 60% de los alumnos se encuentran en el nivel más bajo en matemáticas. Solo son capaces de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números enteros. Solo el 21% puede hacer estas operaciones con números decimales. El 8% puede combinar fracciones y potencias. Y solo el 5% está en el nivel más alto, donde pueden resolver problemas algebraicos. 33% de los alumnos está en el nivel 1 del área de lenguaje y comunicación. Pueden localizar información en los textos, pero se les dificulta entenderlos. En el nivel 2 está el 40%. Pueden relacionar la información en los textos, pero tienen problemas para interpretarla. El 18% en el tercer nivel, en el que pueden interpretar la información que leen. Y solo el 8% tiene la capacidad para analizar y jerarquizar argumentos. El puntaje promedio en matemáticas fue de 504, solo 3 puntos más que en 2015. Y en lenguaje y comunicación, 503, igual que en 2015. El puntaje más alto es de 800, lo que significa que la calificación a nivel nacional es de 6.2. ¿Cuándo dejaremos de ver estos malos resultados en las múltiples pruebas que se aplican a los alumnos de primaria, de secundaria, de preparatoria? ¿Cuándo? La semana pasada presentamos aquí 3 historias de jóvenes que se electrocutaron por un fenómeno conocido como arco voltaico, producido por cables de electricidad. Hoy la Comisión Federal de Electricidad nos respondió, asegura que en uno de esos 3 casos, el caso de Michelle Huasque, quien se accidentó en la Colonia del Valle, la culpa no es de los cables ni de la Comisión, sino de las irregularidades en la construcción del edificio. Eso es lo que nos respondieron. 13,000 voltios recorrieron mi cuerpo alrededor de 5 o 6 veces. Me lanzaron en llamas hacia adentro del departamento. Esta tarde la Comisión Federal de Electricidad informó a Imagen Noticias que la línea eléctrica instalada frente al balcón en el que se electrocutó Michelle Huasque el 23 de junio cumplía y cumple con todas las normas de seguridad. La familia de Michelle culpa a la CFE de que el cableado no estaba aislado y esto generó el arco voltaico que lo electrocutó. Sin embargo, la CFE afirma que el balcón del departamento, ubicado sobre la avenida Gabriel Mancera, en la Colonia del Valle,
es el que sobrepasa los límites de la propiedad. Consultado por Imagen Noticias, Michelle y su padre dieron una respuesta. Yo no me accidenté con el balcón. Yo no me caí, el balcón no me hizo daño a mí. La única razón por la que yo me electrocuté fue porque su cable no estaba en condiciones óptimas y yo me convertí en un objetivo sin tener manera de saber que me estaba convirtiendo en uno y salí electrocutado. Un balcón no puede tener la culpa de una electrocución. Mi hijo se electrocutó porque los cables estaban pelones, ¿sí? Y que el que le hizo daño a mi hijo fueron sus cables, fue la CFE la que le hizo el daño a mi hijo. Y la CFE insistió en que esperarán a que las autoridades judiciales decidan si la CFE tiene o no responsabilidad, para poder tomar acciones en casos como el de Ángel, de 14 años, o Paulo, de 9 años. Ya si ustedes luego quieren demandar a las constructoras o al gobierno, a quien sea, sí, pero en primera instancia ustedes son los culpables. Terribles historias. Veremos si tenemos también una explicación por parte de la Comisión Federal de Electricidad sobre los otros dos casos, y tenemos más aquí, pero sobre los otros dos casos que hemos presentado. En otras cosas, el presidente Peña Nieto criticó, cuestionó de que en las redes sociales se sigan haciendo comentarios fuera de realidad, comentarios duros, muy irritantes a su gobierno. Y lo que permitirá realmente que México siga creciendo, siga siendo atractivo a la inversión, como lo dicen hoy los distintos analistas externos al país, que se olvidan de lo que se dice o de los señalamientos o de lo que se dice a veces en las redes sociales, que a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación. Pero en el exterior sí lo reconocen. Curiosamente, porque a lo mejor no se involucran tanto en esto de las redes, porque realmente ven lo que México ha venido alcanzando en cifras. Bueno, pues se veía exaltado al presidente Peña Nieto, y es que pues sí, todos los días uno encuentra mensajes como este. Tenemos este de Guzzi, además son anónimos, y tomamos es solo un ejemplo, podríamos tener miles. Dice en Peñalandia todo es paz, amor, armonía, buenos empleos, buenos salarios, no pobreza, un excelente presidente, gobernadores honestos, wow. El problema es que pues así es la dinámica, es la lógica y es la libertad de las redes sociales. Pero hoy las criticó, y las criticó con vehemencia el presidente Peña Nieto. ¿Qué más tenemos, Paola? En el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la ampliación de la autopista Arco Norte en el tramo Atlacomulco-Jilotepec. La obra tuvo una inversión de 2,000 millones de pesos. Con esta ampliación, el Arco Norte se convierte en el libramiento más grande del país, con 224 kilómetros, y conectará a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México. El presidente señaló que en su administración ha hecho una inversión de 150,000 millones de pesos en carreteras y se han concluido 39 autopistas. Debido al Frente Frío 24, esta mañana se registró la primera nevada del año. Ocurrió en Veracruz, en Cofre de Perote y en el Pico de Orizaba. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la zona se registró una temperatura mínima de 0 grados. Según las autoridades, esta noche y mañana continuarán las bajas temperaturas y las lluvias en casi todo el país. También se prevén nevadas en las zonas altas en 20 estados. La Comisión Nacional de Seguridad lanzó la aplicación Checa Auto MX, que permite revisar rápidamente el estatus y las características de un vehículo y saber si tiene reporte de robo. Después de descargar la aplicación y aceptar las políticas de uso, se puede ver un instructivo. Luego de verlo, todo está listo para hacer la consulta sobre el coche. Se puede ingresar la placa, el número de serie, folio o NSI. Y en segundos se verá en la pantalla si el coche tiene reporte de robo e información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia. Si el auto fue robado, se podrán tener datos sobre el reporte de robo y si fue recuperado.
El año pasado el robo de vehículos tuvo un récord histórico, ya que se registraron más de 90,000 robos en el país. Un grupo de escaladores colgó una gigantesca pancarta de 60 metros con un mensaje que decía "Trump, no eres bienvenido", poco antes de la llegada del presidente de Estados Unidos al Foro Económico Mundial de Davos. La pancarta fue colgada en una montaña que está ubicada en la localidad de San Garza, a 57 kilómetros de Davos, y fue creada por la organización suiza Campax, quienes aseguraron que querían que Donald Trump supiera que no era bienvenido. A su llegada al foro, el presidente Donald Trump propuso legalizar a 1.8 millones de Dreamers a cambio de $25,000 millones para poder reforzar la seguridad fronteriza. Científicos adelantaron 30 segundos el llamado reloj del apocalipsis y dijeron que el fin del mundo está en el punto más cercano desde el peor momento de la Guerra Fría, en 1953. El reloj fue creado por el Boletín de Científicos Atómicos y es un indicador de lo cerca que estaríamos de una nueva guerra mundial. Hoy el reloj avanzó por segunda vez tras la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a los peligros del programa de armas nucleares de Corea del Norte y los problemas entre Estados Unidos y Rusia, entre otros conflictos. Para retroceder el reloj, los científicos recomendaron que Trump evite la confrontación con Corea del Norte, ya que por provocaciones o un error, esto podría causar una guerra nuclear. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Ciro, te voy a hacer una invitación. Súmate a mi grupo, súbete a mi barco de una vez. El Tratado de Libre Comercio va a salir caminando con una gran facilidad. Mira, ya hasta el gobernador de Texas se subió al barco del padre del análisis superior. Hoy el gobernador Greg Abbott dijo que el Tratado de Libre Comercio ha sido buenísimo para Texas, buenísimo para los Estados Unidos, y es el discurso dominante en los Estados Unidos. Quieren arreglar el Tratado de Libre Comercio tan rápido como sea posible, tan fácil como sea posible. Pero México dice que hasta julio. Julio es a la vuelta de la esquina. ¿Julio? Ciro, son 2 rondas más. Bueno. En esta sexta ronda de negociación, hoy Ildefonso Guajardo dice, el tratado debe estar terminado en julio. Y aquí hay que ser particularmente específicos. Todo lo demás me lo va a brincar. ¿Por qué en julio? Porque faltan 2 rondas. Esta ronda no es de soluciones, no es de resolución de temas. Es una ronda donde se van a cerrar mucho las brechas. Vendría una ronda en México y seguramente Estados Unidos va a querer cerrar el Tratado de Libre Comercio. Caminando, como diría Ciro, la Volpe. Caminando, más fácil que la Volpe. O sea, el Tratado de Libre Comercio hoy... ¿Te acuerdas de esa entrevista con la Volpe? ¡Claro! Bueno, pero regresa. El interés superior de la firma del Tratado de Libre Comercio hoy está en Estados Unidos. Piensa que eres un productor de granos de Iowa, que te ha ido súper bien con el Tratado de Libre Comercio, o que eres un productor de carne de Texas, que te ha ido súper bien con el Tratado. ¿Has oído que uno de los aspirantes habla de la autosuficiencia alimentaria en México? ¿Qué significa eso? Es dejar de importar. ¿Cómo le es para dejar de importar? ¿Cierras la frontera o pones aranceles? ¿O das subsidios disfrazados de... subsidios directos o subsidios disfrazados de créditos? ¿No quieres correr ese riesgo? Te va súper bien. Salta el tonal superior, baja al mundo del periodismo. Se fueron los nubarrones. Se veía en esta reunión de Toronto como el fin del mundo. Yo sí que la veía como el fin del mundo. Tú no, yo ¿verdad? te dije, es la sexta o séptima entrada de un partido de béisbol. Hay diferencias que son zanjables. Esa todavía no la gana. Hay 3 diferencias. No, la voy a ganar en julio. Hay 3 diferencias fundamentales. 1. La resolución de controversias, capítulos 11, 19 y 20. Sí, ya lo has dicho. El tema agrícola que se está arreglando por interés de los Estados Unidos. Y el tema de que el tratado no se acabe, sino que se renueve cada 5 años. Yo te diría que súbete al barco, Ciro, harías bien. Luego vas a hacer como todos los que dicen, lo de la inflación se ve en automático. Ya, súbete hoy al barco. Tienes la oportunidad. Porque acertó con la inflación. No. Remátala. Llevo desde el 17 de octubre de hace 2 años. Remátala, David. Con un índice del 97.99%. Y en los otros se te acabó el tiempo. Bueno, remátala. Uno más que se sube a mi barco, Alejandro Werner, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, que dice que durante este 2018 la inflación se va a desplomar en México. Ojo, desde hoy les digo, la inflación va a ser menor al 4% en este mismo año. Bueno, está bien. Gracias, David. Hacemos una pausa y al regresar, Javier Alarcón,
Y vamos a ir con el tema otra vez, con el tema de la marihuana. Volvemos. Ciro, amigos, ¿cómo están? A escena la selección mexicana en su debut del 2018 contra Bosnia en San Antonio el próximo miércoles. Durante años se ha cuestionado este tipo de partidos porque al no ser fecha FIFA no puedes contar con los jugadores trascendentes y en particular en el caso del actual técnico Juan Carlos Osorio, los de la liga local casi no cuentan. Así lo ha dejado claro. El rival está en el lugar 38 del mundo y sus principales figuras tampoco pueden venir. Aquí los convocados, Cota, Orozco y Lahoud serán los porteros. Lahoud de Tijuana, defensas, Araujo, Hugo Ayala, César Montes, Alanís, Edson Álvarez, Luis Rodríguez y Jesús Gallardo. Medios, Jorge Hernández, Jonathan González, quien es la novedad, 18 años y quien pudo jugar con Estados Unidos, Víctor Guzmán, Orbelín Pineda, Elías Hernández y Jonathan Dos Santos. Los delanteros, Henry Martín, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Javier Aquino, Carlos Vela y Jürgen Damm, junto con Giovanni Dos Santos. Los grandes ausentes, Oribe Peralta y Jesús Corona, ya los conoce. En síntesis, un partido que poco aportará para afinar la puesta en escena hacia Rusia. Un juego para vender nostalgia con el paisano y recabar los necesarios dólares para que el show pueda seguir. Escuchemos a Juan Carlos Osorio. Tomamos en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, la consistencia con convocatorias anteriores o previas. Dos, el estado de forma actual de algunos de los muchachos. Hay que reconocer que Osorio puede estar en medio de un tornado y no se inmuta. Es frío, como la sensación que me deja esta selección para Rusia. Ojalá me equivoque. Los mexicanos en Europa, base de este equipo, tienen poca actividad y el tiempo se agota. Este Tri no ha conectado con el público, no tiene un cuadro base, pero los jugadores están contentos porque todos juegan. Tendrán que sacar la cara por Osorio más allá de lo táctico o se regresan el 28 de junio. Ciro, amigos, gracias. Hacemos una pausa y al regresar, en verdad enloqueció Enrique de la Madrid con esto de la marihuana libre en Baja California Sur y en Quintana Roo. ¿En verdad enloqueció? Volvemos con ese tema. Lo que dijo hoy Enrique de la Madrid, aunque luego trató de meter reversa, tiene una lógica. No puede haber marihuana legal en California y marihuana criminal en Baja California a perpetuidad. Algo se va a hacer tarde o temprano. Quizá declarar zona de excepción en los principales puntos de turismo de mar, qué sé yo. Por eso, más que una puntada, el secretario de Turismo podría haberse adelantado a los tiempos. Interesante también que la negativa más fuerte a esta eventual legalización parcial de la marihuana vino del candidato presidencial del partido que más ha peleado por la legalización, el candidato presidencial del PRD, Ricardo Anaya. Aunque bueno, pues cierto, también es el candidato del PAN. ¿Querían contradicciones? Ahí tienen la primera. Y el candidato presidencial del PRD se puso a la saga, se puso atrás, por detrás de un funcionario del gobierno priista en el tema de la marihuana. ¿Se quedan con qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.